El caso de Iliturgi nos ha servido para ver sobre el terreno las técnicas y los métodos de estudio de una batalla. Ahora vamos a entrar de lleno en la historia de la localización de la batalla de Baécula, acaecida el año 208 a.C. El ejército cartaginés, comandado por Asdrúbal Barca, que se enfrentó al romano a las órdenes de Escipión el Africano. Fue un momento cumbre de las guerras púnicas. Lo que pasó aquel lejano día pudo cambiar la historia. En el año 2004 se localizaron los primeros restos de una gran batalla en este monte, vestigios que podían situarse en las fechas de la Segunda Guerra Púnica. El reto era enorme, localizar un episodio que apenas había durado unas horas, más de 2000 años después. Las descripciones de la antigüedad señalaban que Asdrúbal había acampado cerca de Baécula, pero que ante los primeros ataques romanos decide trasladar su campamento a un cerro que tenía un río a sus espaldas y un ribazo abrupto. La cima era lo suficientemente grande como para que acampara el ejército cartaginés. Desde las alturas, Asdrúbal domina el panorama y pergeña su treta. Escipión el Africano, por su parte, agrupa su ejército para preparar su ataque a los cartagineses. El Cerro de las Albahacas experimenta una escalada en la que los honderos baleáricos, los jinetes númidas o la infantería ibérica se mezclan con romanos y cartagineses. De haber existido la CNN, habría retransmitido esta batalla. Pero, ¿qué tenía de especial este lugar? Tanto los primeros Escipiones como el propio Escipión después miran la entrada de Guadalquivir como uno de los objetivos estratégicos de la Segunda Guerra Púnica. Luego, evidentemente, el otro punto de referencia es Cádiz, porque la toma de Cádiz implica el dominio ya completo de Andalucía. El espacio de la batalla es gigantesco para los estudios de los arqueólogos. Pues estamos hablando de unas 500 hectáreas, es decir, que es un espacio enorme, grandísimo, al que se tiene que acostumbrar la mente del propio investigador. No están los dos campamentos apartados y en el centro el campo de batalla como tal. En realidad es una batalla casi de ataque al espacio donde está el campamento cartaginés, porque Escipión toma la decisión de que antes de que puedan venir a ayudar a Asdrúbal en el conflicto de la batalla, es preferible atacar al ejército cartaginés. ¿Puede verse en realidad el desarrollo de la batalla siguiendo las pistas arqueológicas? Todo el movimiento de las tropas que van narrando los dos historiadores se va siguiendo cuando determinamos cuáles son los elementos arqueológicos que nos pueden dar esa lectura. Por ejemplo, el movimiento de las alas del ejército romano con Escipión por una parte y Lelio por el otro lateral, lo vamos reflejando por cuestiones arqueológicas, como por ejemplo las tachuelas de las cáligae de los legionarios romanos. Y vamos viendo cómo van apareciendo primero dardos y puntas de flecha, y luego en un momento determinado el ala del ejército entra ya en el conflicto y aparecen elementos de una lucha cuerpo a cuerpo, como la jabalina, la lanza, etcétera, etcétera. Cuando Escipión llega a la parte más alta del escenario de la batalla, lo que le recibe son puntas de tipo macalón, que es una punta de garfio que utiliza fundamentalmente el componente indígena de la batalla. Es decir, que son los iberos los que reciben a Escipión. La metodología arqueológica y los datos que hemos encontrado han servido para validar una de las hipótesis, que es que cuando Asdrúbal decide subirse al Cerro de la Albahaca, a un cerro, una posición defensiva, en realidad él no quería entablar batalla. Una de las claves para certificar que en Santo Tomé tuvo lugar la batalla de Baécula era localizar un oppidum, una ciudad íbera, que concordara con las fuentes clásicas. Cuando el ejército cartaginés hace el campamento en Baécula, y cuando también lo hace después de la batalla el ejército romano, lo que nos aparece encima del cerro son cientos y cientos de ánforas ibéricas. Es decir, ¿qué está haciendo este ejército? Este ejército está bajando los almacenes de la ciudad y los está dilapidando, los está esquilmando. ¿Qué hacen?
sacan las ánforas de esos almacenes y las vacían en sacas para no llevarse la cerámica, porque no se pueden llevar una ánfora en marcha porque se les rompe y pesa además bastante, ¿no? La evidencia que estamos encontrando es esa, y la evidencia más directa es que creemos que el Oppidum de Turruñolos, que es Baécula, la ciudad de Baécula, con los pocos sondeos que hemos hecho, no hemos hecho mucho, no encontramos evidencia de destrucción fruto de la batalla. Pero sí que podemos decir claramente que no dura más de 10 años después de la batalla. ¿Cuáles fueron en realidad los hechos sucedidos en Baécula? Para ubicar los movimientos de los ejércitos se ha empleado información geográfica de cada resto material, como las tachuelas de las sandalias romanas y las balas de los honderos, secuenciando su dispersión. El resultado arroja el mapa de los desplazamientos de las tropas. Ha sido un trabajo prolijo de gran complejidad tecnológica. Esta es una reconstrucción del momento clave de la batalla de Baécula. Asdrúbal plantea una maniobra de diversión enviando contingentes para combatir a los romanos, mientras pone en fuga al grueso de su ejército. Escipión el africano muerde el cebo y, aunque ataca por los flancos, llega tarde para cortar el paso al ejército cartaginés, que abandona su campamento en el Cerro de las Albahacas poniendo rumbo a Cartago Nova y desde ahí a Italia. Escipión debía haber evitado precisamente eso, así que, si bien puede decirse que ganó la batalla, no es menos cierto que no cumplió su objetivo. Escipión comete un error, que es poner el campamento muy lejos del campamento cartaginés. La estrategia que creemos que utiliza Asdrúbal es que, en cuanto sospecha mínimamente que Escipión va a atacar, recoge su ejército y se marcha. De hecho, que se vaya con el tesoro, que es la caja militar donde lleva, digamos, para entendernos, el dinero, y que se vaya con el grueso de su ejército, bueno, pues es una victoria romana, porque Roma, digamos, se queda con el territorio, pero no destruye al ejército cartaginés, no destruye a Asdrúbal. Asdrúbal se va a Italia, que es precisamente lo que el Senado le había pedido a Escipión que evitase. No permitas que este venga aquí. Cartago delenda est, dijo Catón el Viejo en el Senado. Cartago debe ser arrasada. El miedo de Roma a caer en manos de los cartagineses provocó la destrucción final de la metrópoli púnica. La península ibérica fue uno de los escenarios claves en estas guerras legendarias. Roma venció y comenzó su proceso de transformación del Mediterráneo. Las batallas acaecidas en la cabecera del Guadalquivir fueron determinantes, y el trabajo de la Universidad de Jaén, pionero para la investigación de las batallas de la antigüedad.